Sí. Cura a dos chavales que bajemos de aquí y le dimos la vuelta a la torre. Por aquí. Yo le he dado la vuelta. ¿Os bajasteis aquí? ¿Para qué? Le he dado la vuelta, ¿eh? Me cago en la leche. Y nos pilló la vuelta aquí, no nos chilló. No, por si acaso. Por si acaso. ¿Y quién era el cura? Era el tal Eugenio Ruiz de Azúa, el natural de Urbina. Estaría temblando el culo. Me cago en la leche. Joder. ¿Ya se enteró tu padre? Joder. ¿Cómo está esto? Ahora, a las 11:30, no daban las medias, no daban más que las enteras. Y con esta se clavaba aquí y así se tocaba el repique. Estas igual tienen por aquí alguna numeración o algo, ¿eh? Estas se tocaban normalmente todos los días de fiesta y eso. Y los días extraordinarios tocaban las dos. Tocar las dos, se ponía aquí y le daban así, ra, 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 y iban clon. Hacía muy majo las dos. ¿Quién solía tocar las campanas? Aquí un tiempo que tenía los vecinos de ahí tocaban, que era Benito Rasti. Eran los que más apañadas tenían las campanas. Este tiene... Tiene aquí la cruz. Ah, mira, ahí está. Vitoria. Hijos de... No lo tengo yo. Ahí arriba. Hijos de... Murua será. De Murua, puede ser, sí. ¿Le damos la vuelta? Dele una vez. A ver. Ah, cuidado, en fin, quita. Sí. Quita. A ver si le agarras. Ya la agarro. Cuidado la cabeza con el... Sí. A ver, ¿le damos vuelta? Si podemos. Sí, me da miedo, espera. Vamos a coger impulso. Fuerte, ¿eh? Hostia. Va, ¿eh? Cuidado. Suena el repique. Primero se tocaba esto de vuelta, luego había que hacer el repique y volver a darle a ese. O sea que esa era la...
que Benito fue campanero en sus tiempos jóvenes y tuvo las campanas y el reloj a lo último. Las mejores campanas de todos los alrededores. Les hacía callar. Había una finca que se llamaba la finca de las Avemarías. Y el que llevaba esa finca tenía que tocar las campanas por la mañana. Sí, tocaba los maitines y llevaba una finca y hubo una familia que de todo mi acuerdo llevó la finca y tocaba por la mañana, que era la familia de los Mendívil, que todavía hay aquí algún Mendívil. Lo que se tocaba fuera de la mañana era ya el campanero, el que tenía la obligación de... El Ángelus y eso ya era el campanero. Sí, ya luego a la tarde ya era el campanero, que se tocaba por la anochecer también algo, me parece. Sí, claro. Sí. Pero por la mañana había una finca que se llamaba la finca de las Avemarías. Tengo planos y os voy a enseñar esa finca. Sí. Era de las mejores fincas que había por allá abajo. Estaba pegando al río. Sí. La finca de las Avemarías. San Andrés. De San Andrés, de 1888. Ese era el esquilón de San Andrés. Pone, ¿Y el de Arpidia? ¿Cuál era el esquilón de Arpidia? Este otro. Pero 4 campanas como estas habrá pocas en la zona, Cuéntanos los últimos campaneros que ha habido en este pueblo. Bueno, los que yo conocí hacíamos ya de renque, cada casa hacía una semana, que casi siempre hubo campanero que se le pagaba 12 duros o 14 al año y aquel se encargaba del campanero, claro. Y cuando dejaron aquellos, pues luego ya se hacía de renque, pero no iba. Unos tocaban bien, otros ya no iba. No era como el campanero verdadero. Y pues solían venir a la mediodía a tocar el Ángelus de la mediodía y se tocaba el Ángelus y si se andaba por ahí haciendo algo en las fincas, pues se paraba de estar escardando eso, se quitaban la boina y rezaban el Ángelus en la pieza. Por lo menos nuestra familia. ¿Se rezaba en latín o cómo se rezaba? Ya no tengo... Sí, un semilatín se hacía. ¿Qué días eran los que se tocaban las campanas así por ser de conmemoración especial? Pues se tocaba por... ¿El día de San Andrés? Por San Andrés. Eso se venía y se les hacía callar a los esquilones. La víspera de San Andrés. Y luego el Corpus, Semana Santa, pues sí. Y luego los días de fiesta se tocaba para que se enteraría la gente de que mañana era fiesta, las vísperas de fiesta. ¿En qué, cuando había, por ejemplo, fuego o lo que sea, el toque de arrebato que le llamaban, en qué campana se tocaba? Se tocaba de abajo. ¿De abajo? Sí, se tocaba, había dos sogas. Una que tocaba el pastor, una de las campanas. Eso me acuerdo, justo me acuerdo de cómo desde abajo tocaba el pastor. Y ya sacaba toda la gente, las cabras o las vacas o los que llevaría el pastor, ya sacaban al pueblo
Y luego el pastor abría una de las barreras que tenía para ir al monte y abría aquella barrera, si quería ir aquí, la barrera de roba. Y si no, pues la que iba al monte por la carretera, y ahí no... Había unas cuantas barreras que daban a los caminos, el camino que iba a Landa, el otro que tal, el otro que cual, y la carretera libre al monte.